El texto que vamos a usar como reflexión está en Proverbios, como fue leído hace un momento, y es un versículo dentro de todo lo que se dice respecto a la mujer virtuosa, que no es el tema. He predicado generalmente en otras oportunidades respecto a todo el pasaje, pero ahora quiero rescatar este versículo 31:30, que habla del contraste que hay entre dos realidades, ¿no? Realidades. ¿Por qué hablar de esto? Sencillamente porque la creación está trastocada, está cambiada, las cosas no funcionan como deberían funcionar. Y dentro de eso, Dios ha mostrado su gracia y misericordia enviando a Jesús para que restaure aquello que fue trastocado por causa de la desobediencia del hombre. ¿Ya? La creación, pero especialmente las relaciones humanas. Si usted se da cuenta, los mandamientos, los 10 mandamientos, restauran relación. Todo lo que el problema que se pretende solucionar o orientar está en base a relaciones rotas. Y por lo tanto, los 10 mandamientos lo que buscan es restaurar la relación con Dios y la relación entre los seres humanos. Así que hay un serio problema en las relaciones. Y esto se ha introducido, obviamente, en la familia, en el matrimonio, en el hombre alterando su rol y abusando muchas veces de su rol. E históricamente podría citar muchas cosas que así lo prueban, pero también en la mujer. Entonces, el Evangelio y la palabra de Dios lo que busca es restaurar ese orden perdido, ese orden perdido. Por eso que cuando nos convertimos al Señor, tenemos que tener mucho cuidado en aquellas cosas que Dios nos muestra que debemos cambiar, porque estamos tomando el diseño correcto de Dios. Y dentro de ese diseño correcto de Dios está este pasaje de Proverbios 31, que habla de la mujer virtuosa, pero es en términos literarios hebreos, es un acróstico. ¿Sabe lo que es un acróstico? Es cuando se toma una palabra y de cada una de las letras uno va usando frases, ¿ya? Y es una manera de recordarlo, ¿ya? Por ejemplo, uno puede tomar la palabra, el nombre Cristo, y hacer un acróstico. Cristo, la C, y poner compañerismo. La I, intimidad con Dios. La S, servicio. Ese es un acróstico. Entonces, el Proverbios 31 es un acróstico. Por lo tanto, todo lo que ahí dice respecto a la mujer no es que exista una mujer que reúna todos esos requisitos, ¿ya? Porque hasta cierto punto sería abusivo en la familia y especialmente en el hombre. Pero ahí existe un acróstico que muestra virtudes anhelables para una mujer. Virtudes anhelables. Y dentro de esas virtudes yo quiero escoger una y luego reforzar eso con 2 o 3 versículos del mismo pasaje, que es la responsabilidad nuestra frente a la mamá. Dice ahí el texto que leímos: engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué está queriendo decir esto? No está en contra de las cosas bonitas. No está en contra en que la esposa o la mujer se arregle, no está eso en contra, sino que lo que está diciendo es que cuando eso se toma como norte, como valor principal, es un error. Nosotros hemos sido criados muchos en una cultura católica y también evangélica en otros casos, ¿ya? Y en el mundo evangélico por mucho tiempo
se habló, usando un pasaje mal interpretado, de que todo lo que tenía que ver con arreglo en la mujer era pecaminoso. Por ejemplo, todavía uno lo puede ver en algunos grupos evangélicos, que las mujeres no se arreglan y andan con sus vestidos largos y andan con sus pelos largos y es pecaminoso pintarse las uñas, usar aro, usar... En realidad eso surge de una mala interpretación de un pasaje de Pedro, de la carta de Pedro, ¿no? Donde él está hablando justamente de ese contraste, no volver toda su vida, provocar toda su vida a las cosas externas, sino que hay otras internas que hay que cultivar. Entonces se quedan con ese texto. Entonces algunas personas me preguntan, pastor, ¿es pecaminoso que yo me arregle? Bueno, y yo he llegado a la conclusión que a veces es pecaminoso no arreglarse. Algunos se ríen por eso, ¿no? Tiene que arreglarse, verse bonita para su esposo, para su familia, e igualmente el hombre. Entonces aquí está hablando que esto es engañoso ¿en qué sentido? En que nos da una seguridad, pero esa seguridad es momentánea. Nos da un valor, pero ese valor es relativo. Es valioso, pero es relativo, se pierde en el tiempo. Entonces, hoy en día que estamos en una cultura donde todo lo estético se exalta, es interesante esto, y lo digo no solamente en el Día de la Mamá, sino que también lo digo para nosotros los varones, porque en la práctica a veces he visto que algunos varones son más preocupados de eso que sus propias esposas, se arreglan demasiado. Está bien que debe, pero no debe poner eso como un valor máximo. Es lo que está diciendo el texto. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. En el sentido de que es engañosa, se refiere a esa gracia, a esa persona que tiene un encanto y que haciendo abuso de ese encanto logra ciertas cosas. Va a llegar un momento que ese encanto va a ir decayendo. Cuando yo veía este pasaje, pensé, en mi caso, porque voy a poner mi experiencia, lo que escuché muchas veces de mi esposa es que le encantaba mi pelo, mis crespos. Yo usaba pelo tipo afro, crespo, ondulado. Es engañosa la hermosura. Si eso en algún momento fue bello, mire lo que pasó, ya no está. Era un valor temporal. Pero si yo pusiera demasiado énfasis en eso, andaría complejado y andaría preocupado. Tal vez hasta usaría a lo mejor peluca o me haría un trasplante de pelo de algunas partes donde está más feo, etc. ¿Entiendes? Ahora, eso es importante, pero no es la razón, no es lo que queda. Eso tiene un valor relativo. Y este versículo está comparando entre aquellas cosas que tienen un valor relativo y aquellas cosas que son eternas, que se mantienen en el tiempo y en las cuales usted puede invertir tiempo sabiendo que se van a mantener. Hay ciertas cosas en la vida que mantienen su valor. Por ejemplo, el oro mantiene su valor y a veces crece. Pero hay ciertas cosas que pierden su valor con el tiempo, ¿ya? Y aquí está hablando de aquello que pierde la gracia, se va perdiendo tiempo. Y la hermosura estética, lo que la sociedad acepta como un valor máximo, también se va perdiendo. Ahora, yo siempre digo a los hermanos, en el mundo cristiano no hay cristianos feos. En el mundo cristiano hay cristianos bonitos y más bonitos. Lo que quiero decir es que los valores estéticos los da la sociedad. ¿Ya? Y en algunos lugares uno podrá encontrar que es más hermoso, de acuerdo al contexto, que la persona sea rubia, de ojos azules, esbelta. Si uno mira la historia y ve lo que era la hermosura en la Edad Media, se va a encontrar con figuras regordotas, ¿ya? Más infladitas que lo que hoy uno llamaría hermosura.
Pero en los años 60 apareció una modelo, que su cuerpo era liso, y se produjo en un contexto, otro símbolo de belleza, plano, todo era plano y delgado. Y eso trae como consecuencia que muchas modelos terminan siendo anoréxicas por mantener eso, porque la sociedad aprecia eso en su cuerpo. Bueno, gracias a Dios, hoy en día estamos volviendo a patrones más normales y uno encuentra en algunos negocios que también existe ropa, ¿cuánto se llama? XXX, triple X. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que la sociedad no toda es así. ¿Ya? Y en algunos casos sería imposible responder a esos patrones de belleza. Y lo que el texto está diciendo es justamente eso. La hermosura es vana, ¿ya? En el sentido de que si usted y yo ponemos toda nuestra atención solamente en lo externo, vamos a ser defraudados en el tiempo. Bueno, ¿y en qué entonces podemos poner como un valor máximo, eterno? Bueno, el texto dice, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. La mujer lo aplico también al hombre. El hombre que teme a Dios también será alabado. Porque eso va a afectar los patrones de conducta que uno tiene. ¿Qué significa temer a Dios? No es tenerle miedo a Dios, porque, bueno, aunque tenerle miedo a Dios tampoco sería tan dañino, porque nos lleva a la actitud correcta, ¿ya? Ser indiferente a Dios es más peligroso, pero tenerle miedo, si bien es cierto, no es la actitud correcta, es una emoción catalizadora que nos lleva a ver a Dios de una manera que perdemos el miedo. Pero entonces, ¿por qué dice el texto temer a Jehová? Bueno, porque se refiere a un concepto hebreo que significa respeto. Respeto significa consideración. En la vida hay cosas que son claves e importantes y que yo debo tener siempre presente. Por ejemplo, un día yo estaba en la adolescencia ayudando a mi madre a planchar. Y la plancha, de repente había una ropa que no salía lo arrugado. Entonces mi madre me dijo, mira, ponen un pañito húmedo y luego pones la plancha encima y se borra la arruga. Un secreto, ¿eh? Secreto de abuelita. Entonces yo hice lo mismo, pongo la plancha, pero al tener el paño húmedo me da la corriente. ¡Wow! Y pegué un salto, me dio la corriente. La plancha tenía ese problema. Bueno, hoy en día no existe ese problema generalmente porque hay otros aspectos de cuidado, de protección. Pero desde entonces yo tengo mucho respeto a la corriente. ¿Me entiende? No es que tenga miedo a la corriente, pero yo tengo respeto, sé el poder que hay en eso. Por lo tanto, tengo cuidado con ella y la tengo en su lugar, ¿ya? Ese es el concepto, esa es la idea. Tener temor de Jehová significa tener respeto. Yo sé que hay algo mayor que yo. Sé que hay algo más grande que yo. Y eso que es más grande que yo le tengo respeto, admiro y encuentro en eso que es más grande que yo el diseño de cómo debo vivir. Si lo ignoro, entonces voy a tener otros valores. Algunos correctos, otros incorrectos, los que me dé la sociedad, los que me dé mi familia, etc. Pero cuando llego a Dios y encuentro que Él tiene el diseño, yo estoy siendo sabio. Porque lo que dice el texto, la mujer que teme a Jehová, ese respeto, ese temor, es el principio de una persona sabia. El texto de
Proverbios, la mayoría los escribió Salomón. Y como empieza Proverbio en el capítulo 1, dice lo siguiente: el temor a Jehová, dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea, cuando uno tiene respeto a Dios, sabe, está tomando una dirección de sabiduría en la vida. Porque uno se da cuenta que hay algo más grande que usted y que hay algo más valioso, que las normas no vienen de uno, sino que vienen de arriba, y comienza a ver el universo, el mundo, la familia y todas las cosas desde esa perspectiva, comienza a aprender. Entonces está en un camino de sabiduría. ¿Ya? Da el valor correcto al trabajo, da el valor correcto a la familia, el valor correcto al amor, a su esposa, a sí mismo. Jesús dijo, amar al prójimo como a ti mismo. Las cosas empiezan a encajar. Es el principio de la sabiduría. Entonces, la mujer y el hombre también, que teme a Jehová, será alabado. Así que, primera cosa, lo que he dicho es un contraste entre lo que es presente y que tiene un valor relativo y aquello que es eterno y que no va a cambiar, que tiene que ver con Dios. Y cuando ponemos la atención en lo presente y lo que tiene un valor relativo, vamos a ser defraudados en el transcurso del tiempo. Y la persona, llegando a cierta edad, se va a poner amargado, porque ya no puede retroceder. Pero aquel que vivió de acuerdo a los principios, de acuerdo al temor de Dios, va a haber fructífero, va a haber resultados y va a tener una vida, según lo que dice la Biblia, que los últimos años serán buenos, dice la Biblia. Con esa palabra lo encoge. Serán buenos, porque inculcó en su medio el temor y el respeto a Dios, la consideración, el estilo de vida que agrada a Dios. Primera cosa. La segunda cosa que quiero enfatizar y que tiene relación con este pasaje es que me llama la atención, dice, la mujer que teme a Jehová será alabada. Y busqué en el mismo pasaje otros textos donde apareciera la palabra alabada. Y encontré que en los versículos anteriores, 28, dice, se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada o feliz. Y su marido también la alaba. O sea, el marido la alaba, los hijos la alaban. Y en el 31 dice, dadle el fruto de sus manos y alábenla en las puertas sus hechos. El texto también habla de alabanza y me da la impresión de que la energía, el motivo por el cual muchas veces las personas hacen algo que no está basado en el cumplimiento de la responsabilidad y la ley, sino que sencillamente es correr una segunda milla, como dice Jesús. Se basa justamente en que hay personas que alrededor tuyo reconocen lo que haces, reconocen tu esfuerzo. Y a lo mejor tu esfuerzo fue un 20, un 30, pero esa palabra de gratitud permite que nuevamente el estanque se llene y podamos no dar el 20, sino que el 40. Aquí el texto está hablando de la importancia también de reconocer. Y una de las cosas básicas que tiene todo ser humano, por ejemplo, amar, es una cosa, sentirse amado. Una de las cosas básicas que tiene todo ser humano es ser reconocido. Y el texto habla de que quienes deben reconocer son exactamente aquellos que están cerca, digamos, el reducto más pequeño, el vínculo más cercano, que es la familia. Dice, los hijos la llaman bienaventurada, o sea, la están alabando. Y dice el versículo 28 también, y el marido también la alaba, reconoce muchas cosas de las que hace la mamá, de las que hace la esposa, las hace sencillamente
por un asunto de afecto y que, si bien es cierto, no tiene la obligación de hacerlo, pero sabe, en la mayoría de los casos, es motivada por una palabra de reconocimiento. Y en una cultura como la nuestra, que habla de tantos derechos, ¿ya? Que tiene derecho a esto, derecho del niño, derecho de la mujer, derecho, etcétera, derechos humanos, pronto pensamos que la gente nos debe y todo lo que hacen los otros deben hacerlo hacia nosotros. Y es un error, porque muchas cosas funcionan solamente por la buena voluntad y son estimuladas por el reconocimiento. Cuando uno dice gracias a otro, está llenando el estanque emocional para que el otro siga animado haciendo lo que hace. Así que esta mañana mi reflexión tiene que ver con ese aspecto. Hermanas, mujeres y también hombres, no es algo exclusivo de la mujer, ponga la meta en las cosas que son eternas, que no van a cambiar. Y segundo, usted está recibiendo afecto, atención de otros, reconózcalo cuando lo recibe. Y muy especialmente en el caso de las mamás. En el caso de las mamás en que muchas cosas y la mayoría no hay ley que la obligue a hacerla, pero las hace. Sencillamente porque hay afecto, hay amor hacia la familia. Y podría enumerar una serie de cosas. Ahí en Estados Unidos hicieron una evaluación para poder determinar cuánto merecía una mamá en cuanto a valor económico. ¿Cuánto podría ser el sueldo de una mamá? Bueno, y empezaron a ver que la mamá llevaba a los hijos al colegio, a veces tenía que hacer de chofer, ¿ya? De Uber hoy en día. Que la mamá también le ayudaba en la confección del almuerzo. Bueno, ¿cuánto cobraría un chef? La mamá conocía todos los gustos de la familia, no era que en externo. Que también la mamá de repente tenía ella que ajustar la ropa de sus hijos, hacía desastre. Y comenzaron a ver todo, no había sueldo, creo que eran miles de dólares que debía pagarse una mamá por lo que ella hacía. ¿Ya? Entonces, hermano, eso lo tenemos nosotros cada día y es un buen momento para tomar conciencia de ello. No digo que es un buen momento para reconocerla solamente este día, digo que es un buen momento para tomar conciencia de lo que ellas hacen e hicieron por nosotros. Así que le animo en esta mañana a poner la meta en los valores eternos. Le animo también a poder reconocer lo que nuestras madres hacen e hicieron o están haciendo todavía aquellos que las tienen vivas. No hay sacrificio que pueda compensar lo que ellas hicieron por nosotros. Una vez vi una lectura que decía que las personas mayores hay que tenerlas con mucho respeto, porque un día ellos fueron también jóvenes como nosotros. Y añadía, y pronto tú serás como ellos. Es un equilibrio perfecto para ver a las personas mayores, en este caso a la mamá, con el respeto que ellas merecen, por lo que Dios nos ha dado a través de ellas. Que el Señor les bendiga esta mañana y las mamás puedan seguir disfrutando este día. Y que no sea solo un día. Señor les bendiga. Voy a orar para concluir brevemente. Señor y Dios, tu palabra hemos expuesto y seas tú trayendo a nuestra mente los lugares, las convicciones donde tenemos que cambiar y el poder para hacerlo mediante tu Espíritu Santo. En tu nombre. Amén.